El 2 de marzo el ministro del Interior señaló que tenía en su poder información que desvinculaba a la Cancillería de toda responsabilidad en el caso de la narcovalija. Recordemos sus palabras. Va a quedar totalmente demostrado que la Cancillería no tiene ninguna responsabilidad. Ya tenemos información que va desde la certificación de la Policía Nacional, dentro de las instalaciones de la Cancillería, de toda la valija diplomática. Vamos a presentar un informe completo con la policía justamente de que aquí no hay ninguna responsabilidad de la Cancillería. Según las palabras del ministro del Interior, esto casi que está resuelto por el lado de la Cancillería, pero más allá de lo simpático y hasta tierno que resulta el que un ente de gobierno anuncie la no responsabilidad de otra cartera de Estado, lo cual le corresponde a la Fiscalía y a la Justicia, de ser el caso, estos informes reveladores, según el ministro, y que supuestamente evidencian que no hubo responsabilidad de ningún funcionario, ¿ya están en sus manos? Es lo que le preguntamos al doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, que nos acompaña aquí en Guayaquil. Doctor, buenos días. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, pues la única instancia que puede declarar la responsabilidad o no responsabilidad en un caso penal son los jueces, ni siquiera los fiscales. Pero es cierto que la policía nos ha presentado un informe en donde evidencia algunos hechos como que las valijas fueron sometidas a un control por parte de los perros tanto en Guayaquil como en Quito. Hemos avanzado en las investigaciones tanto aquí como en Italia. Aquí está la constancia en la nota número 421712 de nuestra embajada en Italia, en donde ya fue presentado el pedido de la Fiscalía de la ayuda penal internacional. Con esta ayuda penal internacional lo que vamos a lograr es incorporar información al proceso de investigación que está llevando la Fiscalía en Ecuador y por lo tanto una vez de que la Fiscalía, en este caso el gobierno de Italia, acepte el pedido de asistencia penal, enviaré al fiscal que está llevando el caso y a los policías que trabajan con él en la investigación. Ahora, este informe de la policía que a usted le han entregado es el mismo informe al cual se refería el ministro del Interior, ese informe revelador y contundente que deslindaba toda responsabilidad por parte de la Cancillería en este caso. Bueno, yo no conozco cuál sea el informe que tiene el señor ministro del Interior. Lo que nosotros tenemos es la información que en el proceso de investigación nos ha entregado la policía. ¿Y esa información deslinda de responsabilidad, de toda responsabilidad a la Cancillería? A ver, yo creo que aquí hay un equívoco conceptual, es decir, no es la Cancillería el sujeto activo de un delito de narcóticos, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay una valija diplomática que fue contaminada por droga. No, es claro, doctor, que en esta etapa no hay acusados, únicamente investigados. Sí. Pero, ¿están investigando funcionarios de Cancillería? Por cierto, nosotros estamos investigando a algunos funcionarios que tuvieron relación con este proceso. La Cancillería nos ha entregado sus computadoras, estamos analizando toda la información que hay allí. Estamos pidiendo también que se investigue a la empresa que hace el courier de la valija diplomática entre Ecuador e Italia. En fin, estamos investigando todas las aristas de este caso que nos permita finalmente descubrir, que es lo que nos interesa, descubrir quién presumiblemente fue el autor de esta infracción. Ahora, usted ha enviado esta nota hacia Italia para que se dé un intercambio de información. ¿Algún contacto con la Fiscalía Antimafia italiana? Nosotros tenemos el contacto directamente con nuestra embajada. Le estamos pidiendo, justamente ayer hablé con nuestro embajador, para que insistamos primero sobre la respuesta y segundo que me mantenga informado de cómo van las investigaciones en Italia. ¿No ha habido falta de celeridad? Y le pregunto esto, doctor, porque en Italia hay 7 detenidos por este caso, aquí hasta el momento no hay ninguno, y yo sé que el hecho de tener detenidos no significa que se esté avanzando más rápido, pero sí podría generar esa impresión. Bueno, es una impresión que se contrasta con los hechos. Nosotros recibimos la denuncia de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores el 19 de enero, el 24 de enero iniciamos la indagación, el 15 de febrero en coordinación con la Cancillería verificamos el procedimiento administrativo de la expedición de la estructuración de la valija diplomática, el 29 de febrero solicitamos al gobierno italiano la asistencia penal, el 1 de marzo ya retiramos las computadoras,
El 2 de marzo hemos tomado versión libre de varios funcionarios. El 6 de marzo hemos realizado el reconocimiento del lugar de los hechos. El 15 de marzo presentamos ya, como le he explicado, la nota en Italia. Por lo tanto, creo que es un procedimiento que va dentro de los ritmos normales. Es más, he dispuesto que el fiscal que conoce el caso simplemente se dedique en forma exclusiva en la parte ecuatoriana a la investigación y lo he liberado de otros temas para que podamos dar mayor celeridad. Es decir, ¿esto por qué razón lo hacemos? Porque un hecho de esta naturaleza sin duda ha causado una conmoción nacional e internacional que todos estamos interesados en aclarar y descubrir quiénes son sus autores. Doctor, ¿y ustedes ya tienen el nombre de la o las personas que dejaron esta mercadería en la Cancillería? A ver, esa es una información que ya parte de la reserva que lleva la indagación y por lo tanto no podemos revelar esos nombres o pena de cometer una infracción. No, por eso le preguntaba si tenían los nombres solamente, no le pregunté quiénes eran. Sí, tenemos algunas investigaciones que nos dan indicios importantes de cómo va esto, ¿no? ¿Y se está buscando esas personas para capturarlas, al menos para investigaciones? A ver, nosotros en esta etapa no podemos capturar. Yo creo que hay un equívoco de que los fiscales metemos presos a la gente. No, nosotros pedimos a los jueces que ellos dispongan las detenciones. Muchas veces los jueces nos dan esa medida y otras veces nos la niegan y ponen medidas alternativas. De tal manera que esa es una petición que hacemos los fiscales, pero que la resuelven finalmente los jueces. Pero este no es el momento procesal para ello. Recordemos lo que dijo Pierina Correa, ex coordinadora de los migrantes de Alianza País, y al canciller Ricardo Patiño sobre este caso, el de la narcovalija. Hoy día se entregaba formalmente la carta porque acudí en 2 ocasiones a Quito. El fiscal estaba en audiencias, o igual se le comunicó verbalmente que había la predisposición y la apertura, porque yo siempre he practicado aquello de que el que no la hace no la teme. Y si conversar conmigo ayuda a esclarecer este tipo de situaciones, pues qué mejor que eso. A este señor porque va a presentar una obra y en esa obra está la propaganda, la publicidad de Galápagos. ¿Y eso quién lo autorizó en Cancillería? La Dirección Cultural y la Oficina de Comercio Inclusivo. El asambleísta Enrique Herrería le solicitó a usted, doctor, mediante oficio, que llame a declarar sin juramento a la hermana del presidente de la República, Pierina Correa, y a su primo, Pedro Delgado, a fin de que aporten con información sobre uno de los implicados, en este caso, Jorge Luis Redobán Quevedo. ¿Ha valorado usted ya este pedido, tomando en cuenta además que incluso la hermana del presidente, ex coordinadora de Migrantes Alianza País, está dispuesta a acudir, como lo señaló en entrevista aquí en este programa? Bueno, como ha dicho la señora Pierina Correa, ha ido varias veces y no me he encontrado porque estoy en audiencias. Yo sí voy a las audiencias y bueno, lamento no haberla podido recibir, pero si es su voluntad aportar con información a la investigación, bienvenida. En cuanto al pedido del asambleísta Herrería, vamos a ver su pertinencia. Ahora, el tema, en Italia están detenidos ya varias personas y, por cierto, la policía italiana y las autoridades italianas están viendo todas las relaciones de esas personas detenidas con los que podrían o no haber participado en este ilícito. Finalmente, en este tema, doctor, usted fue embajador en España. ¿Allá también le llegaba la valija con material promocional para obras de teatro, o con jarros o con otro tipo de elementos? Bueno, a mí no me llegaron valijas con jarros, pero sí el tema es que la embajada, para promocionar varias actividades culturales, por ejemplo cinematográficas, coordinando con el Instituto del Cine en Ecuador, llevábamos películas, ¿no? O sea, las cajas con las películas. La verdad es que creo que esto que ha ocurrido, un hecho tan lamentable como este, obedece finalmente a la falta de lealtad de quienes han recibido de parte del Estado ecuatoriano el apoyo para promocionar la cultura, en fin, varias actividades que hicieron el hecho que hoy todos estamos conmocionados, ¿no? El canciller daba 2 nombres de departamentos de Cancillería, la Dirección Cultural y la Oficina de Comercio Inclusivo. ¿Los computadores que incautó la Fiscalía pertenecen a esas 2 dependencias y qué resultados hay hasta el momento, si es que hubiera, pues? Sí, esas son computadoras que están relacionadas a funcionarios que estaban en el trámite de la valija diplomática
y bueno, eso está sometido a un examen pericial, están revisando toda esa información y bueno, vamos a ver qué obtenemos de ello, ¿no? En otro tema, el sábado anterior usted acudió a la audiencia de estrados que se realizó por solicitud de los abogados defensores de los hermanos Isaías, quienes pedían la revocatoria de las medidas cautelares que pesan sobre sus clientes. Aquí quisiéramos, doctor, que algo quede en claro. La ex fiscal Mariana Yepes realizó la acusación por falsificación de balances y siempre se ha hablado de un presunto peculado bancario, que es un delito que consta en el Código Penal desde 1999 y los hermanos Isaías dejaron la administración del banco el 3 de diciembre de 1998. Ustedes, sin embargo, han corregido esto y se refieren al tipo penal peculado, a secas, que consta desde 1938, es el código con el cual se los está juzgando y que sanciona el manejo fraudulento en general. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, en primer lugar, no fue una audiencia para solicitar la sustitución de las medidas cautelares, fue una audiencia de estrados que básicamente consiste en que los abogados presentamos verbalmente ante los jueces un resumen del caso previo a la sentencia, ¿no? Intervinieron 7 abogados en defensa de sus clientes, hecho, por cierto, que es constitucional y legítimo, y la Fiscalía representada por el fiscal, que en este caso soy yo y que tenía que intervenir ahí. ¿Cuál fue la argumentación fundamental en relación al tema de que no existía el delito de peculado a esa época? Evidenciamos que desde 1938 el delito de peculado bancario era susceptible de ser cometido también por empleados y funcionarios de la banca privada. ¿Y se encontraba tipificado? Sí, se ha encontrado tipificado con ese sujeto activo del delito. Segundo, creo que evidenciamos también que la famosa acusación sobre falsedad de balances no era más que un delito medio para cumplir el objetivo final, que era el delito de peculado, que en ese caso la Fiscalía no solo que lo ha sostenido, sino que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese momento llamó a juicio plenario sobre ese tipo penal. Y finalmente, en relación a que el peculado solo está vigente desde 1999, presentamos suficiente evidencia histórica y documental que destruyó esa aseveración. Doctor, si gran parte de los créditos que concedía Filambanco se concentraron en empresas del propio grupo con tasa cero de interés y plazos de hasta 8 años, ¿la Fiscalía infiere que los Isaías se beneficiaron de los fondos de los depositantes, causándoles a su vez un perjuicio a estos? Lo que sí nosotros evidenciamos es que en el proceso se demostró que el 46.1% del patrimonio técnico del banco estaba relacionado con empresas relacionadas a la familia Isaías. Si se beneficiaron ellos directamente o no, ese es un tema irrelevante. ¿Por qué razón? Porque el delito de peculado no solo implica un beneficio personal, sino evidenciar que pudieron beneficiarse terceros. Bueno, no es tan irrelevante porque si se hubieran beneficiado también se configuraría el delito de lavado de activos. Sí, en este caso, discúlpeme, no es tan irrelevante, utilicé mal el término, pero en este caso, si no se beneficiaron ellos directamente, cosa que está en el proceso demostrada, se beneficiaron las empresas relacionadas con ellos. Doctor, usted solicitó una pronta sentencia, pero resulta que los jueces tendrían casi un año para fallar, tomando en cuenta algunas versiones periodísticas, para fallar tomando a su vez en cuenta el volumen del proceso, un número importantísimo y quizás inédito de fojas. Sí, es un caso muy voluminoso que lleva 12 años, pero quisiera recordar que a la Corte Nacional ya solo le compete analizar la última parte del proceso, cuál es el plenario del juicio penal, en donde tendrán que revisar las pruebas que se han presentado y aspiramos que la sentencia, sea cual sea, ojalá que no me declaren la nulidad, como el caso Dajig, que era absolutamente insostenible jurídicamente esa tesis, esperemos que los jueces resuelvan en un tiempo prudencial, y el tiempo prudencial es el que les lleve revisar y profundizar
prácticamente la última parte del proceso penal, que es el plenario. Una última cosa y muy corta, doctor. Precisamente usted que ha traído a colación el caso de Ajic, usted presentó algunos escritos para que se anule la providencia del doctor Hernán Ulloa. ¿Ya hubo respuesta para aquello? Bueno, nosotros hemos presentado una argumentación jurídica sólida sobre esa decisión del ex juez Ulloa. Esperemos que la Corte Nacional resuelva y ojalá sea en un tiempo también corto. Son las 7:18 aquí en Contacto Directo. Agradecemos la presencia del doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, quien esta mañana se ha referido al caso de la narcovalija y a la sentencia que se espera en el caso Filambre. Un informe completo con la policía justamente de que aquí no hay ninguna responsabilidad de la Cancillería. Según las palabras del ministro del Interior, esto casi que está resuelto por el lado de la Cancillería, pero más allá de lo simpático y hasta tierno que resulta el que un ente de gobierno anuncie la no responsabilidad de otra cartera de Estado, lo cual le corresponde a la Fiscalía y a la Justicia, de ser el caso, estos informes reveladores, según el ministro, y que supuestamente evidencian que no hubo responsabilidad. El 2 de marzo el ministro del Interior señaló que tenía en su poder información que desvinculaba a la Cancillería de toda responsabilidad en el caso de la narcovalija. Recordemos sus palabras. Va a quedar totalmente demostrado que la Cancillería no tiene ninguna responsabilidad. Ya tenemos información que va desde la certificación de la Policía Nacional dentro de las instalaciones de la Cancillería de toda la valija diplomática. Vamos a presentar como que las valijas fueron sometidas a un control por parte de los perros tanto en Guayaquil como en Quito. Hemos avanzado en las investigaciones tanto aquí como en Italia. Aquí está la constancia en la nota número 421712 de nuestra embajada en Italia, en donde ya fue presentado el pedido de la Fiscalía de la ayuda penal internacional. Con esta ayuda penal internacional lo que vamos a lograr es incorporar información al proceso de investigación que está llevando la Fiscalía en Ecuador y por lo tanto una vez de que la Fiscalía, en este caso el gobierno de Italia, acepte el pedido de asistencia penal, enviaré al fiscal que está llevando el caso y a los policías que trabajan con él en la investigación. Ahora, este informe de la policía que a responsabilidad de ningún funcionario ya están en sus manos, es lo que le preguntamos al doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, que nos acompaña aquí en Guayaquil. Doctor, buenos días. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, pues la única instancia que puede declarar la responsabilidad o no responsabilidad en un caso penal son los jueces, ni siquiera los fiscales. Pero es cierto que la policía nos ha presentado un informe en donde evidencia algunos hechos